Es común que fallen las teclas de un horno de microondas, pueden ser los números. Mientras caliente no hay ningún problema, pero cuando falla la tecla de inicio no podremos calentar nuestros alimentos. Les mostraré cómo solucionarlo fácilmente con un tema ya conocido, restaurando solamente 2 botones. Nos vamos a ir directamente a retirar el tablero. Quitamos, aplicando calor, la película donde están los números y después la membrana donde están los contactos del teclado. Debemos fijarnos en la posición que está conectada la membrana a la tarjeta, en ese conector, y vamos a hacer un diagrama con un orden específico en la posición de los pines. Del 1 al 10 lo haré en esta ocasión de arriba hacia abajo. De ahí vamos a identificar cuál es la tecla de inicio, que es la de la derecha, y la de parar, que es la de izquierda. Normalmente van conectadas haciendo un puente y estas van a la terminal número 4 en este modelo de horno de microondas. Aquí pueden ver, tenemos 1, 2, 3 y 4 pines, lo marcamos. Procedemos a analizar la parte trasera de los contactos y aquí vemos la tecla de parar que va al pin número 2 y la tecla de inicio va al pin número 1. Entonces procederemos a marcarlos. El número 4 es el común, el 9 y el 10 son las teclas de inicio y de parar. Aquí en este pequeño diagrama podrán verlo claramente. Yo aquí ya les muestro los pulsadores que voy a utilizar conectados con unos cables. Antes de ser instalados, ustedes lo pueden hacer a la inversa, instalarlos primero y después colocar los cables. Aquí tenemos con el color blanco el común que va a los 2 pulsadores y los otros 2 ya conectados. Vamos a hacer una prueba. Para eso necesitamos energizar la tarjeta y es en estos 2 puntos. Podremos utilizar cualquier cable. Yo utilicé este de un televisor, pero como no entra, le hago un corte con una navaja de un solo lado y así podrá entrar más fácil y podremos realizar la prueba. Vamos a conectar la tarjeta a la línea. Con el multímetro vamos a ponerlo en la escala de diodos para medir la continuidad y los colocaremos en el relevador. Y en este conector es el que va al micro switch que va a la puerta. Este funciona solamente si está cerrada la puerta, así que debemos puentearlo. Así que con un caimán haremos ese puente y para probar el relevador si está haciendo su función, cuando se oprime la tecla de inicio vamos a conectarlo al multímetro. Muy bien, aquí ya estamos listos. Vamos a oprimir la tecla de inicio. Lo podemos hacer de manera consecutiva para colocarlo en los minutos que nosotros necesitemos. Con la tecla de parar podemos darle pausa o terminar el tiempo y poder retirar los alimentos. Con esto comprobamos que está funcionando correctamente y ya podremos instalar los pulsadores en el tablero. Yo los marco con un alfiler para que queden en una posición correcta. Se hace un agujero del tamaño adecuado de los pulsadores que entren de preferencia de manera justa. Colocamos pegamento que sea resistente. De ahí colocaremos la película donde están los números con cinta de doble cara. Debemos cerciorarnos que queden libres los pulsadores para que no se atoren. Y ya de ahí, por último, vamos a realizar la prueba final. Colocamos un vaso con agua, conectamos a la línea doméstica y con la tecla de inicio rápido podemos programar el tiempo que necesitamos para calentar nuestros alimentos. Cada vez que lo oprimimos son 30 segundos
y con esto ya tendremos de nuevo nuestro horno de microondas funcionando. Eso es todo en este video, amigos. Nos vemos en la próxima.